Hola, mi nombre es Ángela Barrera y les vamos a hablar de los defectos del desarrollo del sistema nervioso central. La frecuencia de defectos del desarrollo es de 2 a 3% de todos los fetos. El 30% de los trastornos del desarrollo del feto están asociados con la genética. El 40% de los trastornos se presentan por enfermedades congénitas. Esta es la principal causa de muerte de los niños menores de 1 año, y los que logran sobrevivir presentan trastornos neurológicos, retardo mental o epilepsia resistente a fármacos. Las ecografías cumplen un papel fundamental en el diagnóstico de malformaciones en el periodo prenatal, ya que son seguras tanto para el hijo como para la madre. En Estados Unidos y en general en el mundo se han podido diagnosticar diferentes afecciones del sistema nervioso mediante imágenes de resonancia magnética, las cuales permiten ver cortes coronales, sagitales y axiales de los órganos a examinar. Adicionalmente, permite obtener un buen contraste entre los tejidos y una excelente visualización de la anatomía, gracias a que disminuye los artefactos relacionados con el movimiento fetal, como lo son el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico, entre otros. La clasificación de las anormalidades del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un proceso complejo que puede ser interrumpido por muchos factores extrínsecos. La determinación genética o la manifestación de la carga genética son retenidas por la influencia de esta misma. Dependiendo del tiempo de ocurrencia, la duración y la intensidad de exposición, se darán diversas lesiones morfológicas en diferentes fases de formación y maduración del sistema nervioso central. Inducción de anormalidades a nivel dorsal. Durante el periodo de la neurulación primaria y secundaria, el cual se produce en las primeras 4 a 5 semanas de gestación, el tubo neural, la notocorda, la columna vertebral y el cráneo se forman. Las malformaciones que ocurren en este periodo son llamadas anormalidades a nivel dorsal. Una de estas es la anencefalia, la cual estamos viendo en la pantalla. Y aquí podemos apreciar un paciente con una alteración en el desarrollo cerebral, respectivamente, en los hemisferios, ya que estos pueden no estar evolucionados o en su total ausencia. Ocurren comúnmente junto con el subdesarrollo del cráneo. En algunos casos, como este, solo los huesos del techo craneal están ausentes y los huesos de la base del cráneo muestran defectos estructurales. Este defecto es causado por la pérdida del tubo neural que cierra la región rostral. La anencefalia total es causada por la ausencia de la placa neural entre la segunda y tercera semana de edad gestacional. Esto conduce a la ausencia de las vesículas cerebrales primarias, a la ausencia de la parte posterior del cerebro que imposibilita que el feto pueda sobrevivir, y el techo del cráneo óseo y vesículas ópticas no se desarrollan, lo cual se denomina anopia. La anencefalia parcial es desarrollada entre la tercera y la cuarta semana de gestación. Las vesículas ópticas están situadas en los lados laterales de la cabeza y pueden estar la mayoría de veces presentes, al igual que la tercera vesícula que forma la parte posterior del cerebro. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el encéfalo mielocele. El encéfalo mielocele es una anormalidad similar que surge como resultado de los defectos del hueso occipital y la desunión de la columna vertebral en los segmentos cervicales o torácicos. Se hernia el tejido cerebral y las meninges. A modo de comparación, lo compararemos con la meningocele, mielocele y mielomeningocele. La meningocele craneal es aquella que produce defectos relativamente pequeños a nivel del cráneo, en donde ocasiona la herniación del tejido cerebral y solo comprende tejido graso o conectivo. Su origen está en la falta del cierre del neuroporo craneal. Cuando comprende las meninges, el líquido cefalorraquídeo y en algunos casos también parte del cerebro, esto se llama meningoencefalocele. Dependiendo del tamaño y diferentes estructuras del cerebro, este se encontrará atrapada en el saco herniario y otras estructuras se desarrollarán más o menos de manera adecuada. En la mayoría de las veces, la hernia se localiza en la región occipital, en la parte escamosa del hueso occipital o foramen magno. Si el saco de la hernia contiene estructuras nerviosas, se diagnostica mielomeningocele. La mielomeningocele
es la más importante de este tipo de malformación, ya que conduce a discapacidad en la mayoría de los pacientes afectados y gracias a las imágenes de resonancia magnética fetal se puede diferenciar de manera fácil entre el meningocele y el mielomeningocele. El mielomeningocele se acompaña con frecuencia de anomalías cerebrales. La meningocele y la mielomeningocele pertenecen a un grupo de trastornos del desarrollo primario del cierre del tubo neural. Se pueden dividir en tres tipos: espina bífida oculta, espina bífida quística, que se puede considerar un tipo de mielomeningocele, y meningocele. La espina bífida es causada por el fracaso del tubo neural, que se cierra durante el primer mes de desarrollo embrionario. Normalmente el cierre del tubo neural se produce alrededor del 28º día después de la fecundación. Las limitaciones externas de las vértebras y las meninges con líquido cefalorraquídeo producen una hernia posterior, fuera del canal vertebral. Por lo tanto, las raíces nerviosas, la médula espinal, no se observan cuando está intacto su déficit neurológico. Raramente se observa un tipo de meningocele anterior, generalmente el quiste meningio sobresale sobre el espacio presacro. La mielocele es cuando la placa neural está abierta y expuesta a la intemperie. El líquido cefalorraquídeo sale espontáneamente y hay un déficit neurológico completo por debajo de la lesión. El fallo del cierre sucede antes del día 28. A continuación vamos a hablar sobre el síndrome de Chiari. Normalmente se presentan en las personas el tipo 1 y el tipo 3. Es el defecto más a menudo y se presenta en la fosa craneal posterior y sus estructuras tienden a sobresalir del canal espinal. En las siguientes imágenes que voy a mostrar a continuación podemos apreciar un ejemplo de este síndrome. Morfológicamente se dividen en 4 tipos. El Chiari tipo 1 se presenta clínicamente en la adolescencia o en la edad adulta. Por lo general no causan síntomas y tiene que ver con el desplazamiento hacia abajo de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magno, sin involucrar el tallo cerebral. El Chiari tipo 2 es también llamada malformación clásica. Tiende a desplazarse hacia abajo el vermis, el bulbo raquídeo, la protuberancia junto con el cuarto ventrículo. El Chiari tipo 3 es la forma más seria. Casi todo el cerebelo está en el foramen magno y por ende sobresale hacia la médula espinal, ya sea en la parte de la cabeza o cráneo, y causa graves defectos neurológicos. El Chiari tipo 4, el cerebelo se encuentra en el foramen magno y no logra desarrollarse normalmente o faltan partes del cerebelo y pueden ser visibles porciones del cráneo y la médula espinal. Ahora vamos a hablar sobre anomalías de inducción ventral. Durante el siguiente periodo de organogénesis, entre la 5ª y la 10ª semana de gestación, el tubo neural es dividido en 3 vesículas neurales, lo cual forma parte del cerebro, principalmente el cerebro anterior. Las estructuras de la cara, las vesículas de los ojos, el rinencéfalo y el lumen del tubo neural dan lugar a una serie de estructuras del sistema ventricular. Las lesiones del sistema nervioso central son las que acompañan al cráneo, al esqueleto y los defectos faciales. Todas estas anomalías observadas en esta etapa se llaman anomalías de inducción abdominal. Ahora vamos a hablar de una lesión que caracteriza al sistema nervioso central, llamada palatoquisis o paladar hendido. Es el más común y incluye una condición en la cual el pelo del paladar presenta una fisura o grieta que comunica la boca con la cavidad nasal. Puede estar afectado solo el paladar suave
que está hacia atrás junto a la garganta, o incluir el paladar duro formado de hueso y afectar también el maxilar. En la mayoría de los casos se presenta junto al labio leporino. También es frecuente que la campilla o úvula esté bífidamente. Uno de cada 7 nacimientos a nivel mundial presenta paladar hendido. Esto ocurre cuando hay falla en la unión de las prominencias palatinas laterales o maxilares con la prominencia palatina media o frontonasal durante el desarrollo del embrión. La holoproencefalia es caracterizada porque hay varios tipos. Es la más frecuente y tiene el curso clínico más grave. Se caracteriza por estructuras cerebrales indiferenciadas que no forman hemisferios anteriores o partes de hemisferios subdesarrollados de los túbulos frontales y temporales. Núcleos corticales y talámicos pequeños están subfusionados y este trastorno es fácil de diagnosticar tanto en ecografía como en resonancias magnéticas. Otro tipo de holoproencefalia es interpretado por los Estados Unidos como hidrocefalia. La holoproencefalia hay un menor grado de anomalías y en resonancia magnética permite la visualización de fragmentos dorsales, de la fisura longitudinal parcialmente desarrollada y de la voz del cerebro, aunque las anteriores partes del cerebro son todavía poco desarrolladas y se fusionan. Las estructuras del lóbulo temporal hipocampal están parcialmente formados. En caso de falta de septum pelúcido, cuernos frontales de los ventrículos laterales han formado como una configuración aislada. En su presencia se debe buscar otras anomalías que en resonancia magnética fetal permite detectar los folletos del tabique, que están en estricta relación anatómica con el fondo del saco y el cuerpo calloso. En la displasia óptica, el septo pelúcido del tabique está ausente. El cuerpo calloso y el fondo del saco están subdesarrollados. Hola, mi nombre es Daniel Castro y ahora vamos a hablar de las anomalías de diferenciación celular. Estas anomalías se dan en la fase del desarrollo entre la quinta semana y los 4 meses de edad gestacional. Se da la división y diferenciación de los neuroblastos y de la matriz germinal e incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Las anomalías se pueden dividir en defectos de visión celular y trastornos de la histogénesis. Estos pueden ir acompañados por defectos de citogénesis. Las enfermedades más comunes son la microcefalia, macrocefalia, la esclerosis tuberosa, melanosis neurocutánea, malformaciones congénitas y tumores. Vamos a hablar de la macrocefalia. Es un defecto en el cual la circunferencia de la cabeza es superior a 2 desviaciones estándar por encima de la medida promedio. Puede ser hereditaria y puede relacionarse con el retraso mental. En la mitad de los casos, el desarrollo mental es muy normal. Comúnmente es asociada con hidrocefalia, enanismo, neurofibromatosis y esclerosis tuberosa. Ahora vamos a hablar de la microcefalia. Es un defecto en el cual la circunferencia de la cabeza es 3 desviaciones estándar por debajo de la medida promedio. La evaluación prenatal es aproximada y se refiere al diámetro biparietal y occipito frontal. La microcefalia verdadera o microcefalia vera se refiere al subdesarrollo primario de los hemisferios cerebrales con dimensiones del cráneo disminuidos o normales. En otros casos, la microcefalia va acompañada con un amplio espectro de defectos del sistema nervioso central. Pasamos a la esclerosis tuberosa. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. Sin embargo, la mayoría de los casos se deben a nuevas mutaciones.
Esto me quiere decir que no hay antecedentes familiares. Entra en el rango de las enfermedades neurocutáneas. Es la proliferación genética determinada y un trastorno en la diferenciación tomados como lesiones no neoplasmáticas. Me produce una serie de tumores no cancerígenos en diferentes partes del cuerpo. Las más comunes se dan en el sistema nervioso central. Esas protuberancias anormales pueden ser vistas fácilmente a través de resonancias magnéticas y esto como método de diagnóstico. En la imagen de la derecha podemos observar tres quistes o tres tumores formados por la enfermedad esclerosis tuberosa. Pasamos ahora a la hemimegaencefalia. Es una rara anomalía del desarrollo caracterizada por la ampliación asimétrica de uno de los hemisferios cerebrales. Puede ser aislado o puede acompañarse por síndromes neurodérmicos. Ahora vienen las anomalías de migración celular. Comprende los trastornos de la fase de migración celular que tienen lugar entre la semana cuarta y la 20ª de la vida fetal. La migración neuronal se produce a lo largo de las fibras gliales de la capa germinal de la superficie del cerebro. Durante y después de este tiempo, los surcos, involuciones, comisura cerebral y corteza cerebral se forman. La polimicrogiria es una enfermedad que se define como una malformación cerebral del desarrollo cortical en el que los patrones de giros normales de la superficie del cerebro se sustituye por un número excesivo de pequeñas circunvoluciones fusionadas separadas poco por surcos poco profundos y una anormal lámina cortical. La lisencefalia o cerebro liso es un trastorno poco común del cerebro que se caracteriza por la microcefalia y agiria. Hay ausencia de surcos y circunvoluciones normales del cerebro. Es causada por una mala migración neuronal. En la imagen podemos observar la ausencia de giros en la corteza cerebral. Ahora viene la agenesia del cuerpo calloso. Es un defecto congénito del cuerpo calloso en la cual está parcial o completamente ausente este aparato. Puede ocurrir como defecto aislado o en combinación con otras anomalías del cerebro, entre ellas las malformaciones de Arnold-Chiari, el síndrome de Dandy-Walker, el síndrome de Anderman y la holoproencefalia o la falta de división del proencéfalo en lóbulos. Bueno, para continuar tenemos las anomalías de la mielinización. Se da en la fase de desarrollo y de maduración de la mielina. Es desde los 6 meses hasta los 2 años. Las anomalías relativas de este periodo incluyen mielinización acelerada, retraso en la mielinización y desmielinización, donde encontramos varias enfermedades. La primera de estas, y como gran ejemplo, es la mielinolisis central pontina, que es un síndrome que consiste en una desmielinización de la sustancia blanca cerebral, más precisamente en el tallo cerebral en la protuberancia. En sí es la destrucción de la vaina de mielina que ocurre en las neuronas impidiendo que las señales se transmitan apropiadamente de un nervio a otro. Su mecanismo fisiopatológico se basa en los cambios osmóticos producidos en esta estructura, en donde se corrige de forma brusca una hiponatremia que ya existe. Como segundo ejemplo de estas enfermedades tenemos las leucodistrofias. Son trastornos genéticos hereditarios en el cromosoma 22, como resultante de la degeneración de la grasa de mielina que cubre las fibras nerviosas del cerebro y las glándulas adrenales. Esta destrucción de la mielina puede ser por defecto de las enzimas en la formación o el mantenimiento de la mielina, o por procesos como infecciosos, inflamatorios, autoinmunes o tóxicos. Se basa en alteraciones motoras y visuales y conduce a un metabolismo anormal del tejido nervioso y los trastornos nerviosos de la transmisión.
Como segunda instancia, tenemos los efectos de los factores extrínsecos. Son defectos causados por las lesiones que afectan la formación correcta de las estructuras del sistema nervioso central. Son otro gran grupo de anomalías congénitas en los recién nacidos y se puede dar en cada fase del desarrollo fetal, en cualquiera. Un gran ejemplo de esto es la enfermedad porencefalia. Es un trastorno del sistema nervioso central que involucra un quiste o una cavidad en un hemisferio cerebral. Los quistes o cavidades pueden ocurrir en cualquier lugar dentro del cerebro. Pueden desarrollarse en el lóbulo frontal, parietal del cerebro anterior, cerebro posterior, lóbulo temporal o en cualquier parte del hemisferio cerebral. Los quistes y cavidades causan muchos síntomas fisiológicos, físicos y neurológicos, pero estos dependen del paciente, ya que se puede dar problemas neurológicos de menor importancia, sin ninguna interrupción en la inteligencia, mientras que otros pueden ser severamente discapacitados o enfrentar la muerte antes de los 20 años. La segunda enfermedad es la hemiatrofia cerebral. Es una atrofia o hipoplasia de un hemisferio cerebral. Se caracteriza por crisis convulsivas de difícil control, asimetría facial, hemiplegia o trastornos de los movimientos en las extremidades y diversos grados de retraso mental. Como tercer ejemplo, tenemos los infartos cerebrales. Es un accidente cerebrovascular causado por un proceso de isquemia, durante el cual muere parte de la masa encefálica debido al fallo de la irrigación sanguínea. La causa de la isquemia es la oclusión del sistema arterial cerebral debido a la aterotrombosis o un embolismo. Suele aparecer en personas de edad avanzada. Todas estas enfermedades ya mencionadas pueden ser causadas por cualquier tipo de factor extrínseco, ya sea infeccioso, tóxico, isquemia, anóxico, traumático o enfermedad metabólica materna. Si el tiempo de exposición es relativamente corto y la perturbación se produce a finales de la fase de desarrollo, el único síntoma que puede verse es la atrofia cerebral cortical. Pero si la lesión es grave, el tiempo de su duración es largo y se produjo en la fase temprana de desarrollo y es casi una completa ausencia de las estructuras normales del cerebro. En conclusión, tenemos que la resonancia magnética es un método diagnóstico no invasivo y seguro que se puede realizar como un examen complementario cuando anormalidades fetales son sospechosos sobre la base de los hallazgos ecográficos. Permite la detección y evaluación completa de las lesiones, su extensión, grado de severidad y la demostración de las anormalidades asociadas. Esto es el final de la presentación. Muchas gracias. Hasta luego.